Ok, vamos a compartir la pantalla. Vamos a ver el tema de hoy. Hoy vamos a hablar sobre cómo preparar el camino para que venga el Señor. Definitivamente cuando el Señor venga va a venir por cierto grupo, no va a venir por todos. Antes estaba esa creencia que todos son la novia. Eso se ha predicado mucho en las iglesias, todos son la novia, todos son la esposa. Pero si así fuera, pues entonces, ¿qué propósito tiene esforzarnos? ¿Qué propósito tiene morir a la carne? ¿Qué propósito tiene hacer progreso espiritual si todos estamos parejos? Si alguien le dice alguna vez que no, que todos somos la esposa, pues hay que poner el proceso, ¿verdad? Dios dejó el proceso de amistad, enamoramiento y luego pues ya el compromiso y por último el volvernos la esposa. Pero cuando uno se casa con su cónyuge, uno tiene un montón que crecer todavía, si hablamos en lo natural, apenas recién casados. Buenas noches. Apenas recién casados hay mucho que conocer de la pareja, mucho que crecer. Y lo mismo es con el Señor. Una vez nos convertimos en la esposa, aún hay mucho más que crecer con él. Y eso es lo emocionante, porque imagínense ser salvos, ya se acabó todo, ya llegamos a la meta y bueno, pues, nos vemos en la eternidad, ¿verdad? No es así, es un proceso que el Señor nos deja. Entonces vamos a ver un poco de preparar el camino. Vamos a comenzar con Isaías 40. El versículo que le dije que de aquí vamos a preparar. Y vamos a partir. Isaías 40, versículo 3. Isaías 43. Voz que clama en el desierto. Aquí está profetizando Juan el Bautista, ¿verdad? Preparen el camino a Jehová. Enderecen calzada en la soledad a nuestro Dios. El Señor viene. Aquí está hablando de su primera venida, pero obviamente va a ser lo mismo para la segunda. Va a haber un grupo de cristianos, un grupo de personas que va a estar velando. Va a haber un grupo que le va a decir, te preparamos el camino, Señor, para tu segunda venida. Un montón de cristianos van a estar durmiendo y no hablamos del mundo, porque el mundo pues ya sabemos que va a estar en pedazos, pero va a haber un grupo del Señor preparándole camino a Jehová. Ahora, ¿qué significa eso de prepararle camino? Pues aquí, ¿quién le prepara camino? Es su esposa. Le prepara el camino al Señor. Y obviamente preparar requiere un trabajo, ¿verdad? No sabemos a qué horas es el evento, entonces estamos trabajando, estamos preparándole al Señor para que cuando Él regrese, Él encuentre una morada, encuentre un lugar donde reinar, donde habitar. Eso es lo que el Señor busca. Vamos a ver esto que les estoy hablando, lo vamos a ver con la palabra. Vamos a comenzar con Juan 1:23. A ver quién nos ayuda a leer Juan 1:23. Juan 1:23, Evangelio de Juan. Leo yo. Gracias. Juan 1:23 dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Hey, Juan el Bautista, de él era esa profecía, pero dice, enderecen el camino, dijo aquí. Ahora la palabra enderezar en griego significa gobierno. Les está diciendo, preparen el camino del Señor. ¿Y cómo lo van a preparar? Poniéndose el arca sobre los hombros, dejándose gobernar por él, diciéndole, Señor, aquí tienes a alguien donde tú puedes mandar, gobernar, tener el control de sus decisiones. Yo me rindo. Y cuando nos rendimos y nos ponemos el arca, nos volvemos una alfombra para que el rey pueda caminar. Y qué rico que el Señor pueda pasar sobre nosotros, pasar sobre nuestro nombre, pasar sobre lo que nosotros somos. Le estamos preparando el camino, poniéndonos el arca, poniéndonos su gobierno. Cada vez, y solo veamos, analicemos esto, ahora pongámoslo en algo práctico. Si le decimos, Señor, por ejemplo, están en la iglesia y el pastor dice, entrégale todo al Señor y alguien dice, Señor, te lo rindo todo. Haz lo que tengas que hacer conmigo.
Luego al mes, a las 2 semanas, al otro día, empiezan a pasar cosas, cambios, cosas que nos gustan, cosas que no. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Por qué el Señor caminó? ¿Por qué el Señor tomó el control? Porque le preparamos el camino. ¿Y cómo se lo preparamos? Aceptando su gobierno y rindiéndonos a su gobierno. Espero que les esté haciendo sentido lo que les estoy diciendo. Cada vez que le decimos, Señor, yo me rindo a tu voluntad. Señor, yo quiero esto, pero haz lo que a ti te parezca. Señor, que venga tu gobierno sobre mí. Cada vez que le estamos diciendo eso, le damos vía libre para que Él pase y Él gobierne. Ya en el camino uno se arrepiente y dice, ¿para qué oré eso? Pero ya el Señor está haciendo la obra y qué alegre, qué alegre. Hay momentos donde la carne se resiste, se olvida, pero gracias a Dios el Señor no olvida las elecciones que hicimos conscientes. Y si nuestra elección fue un día, Señor, te voy a servir, te voy a honrar, voy a vivir para ti, pues el Señor lo escuchó aunque no nos guste. Aunque después no nos guste, nos arrepintamos. Entonces, prepararle el camino al Señor es ponernos su gobierno encima. Aceptar su gobierno y dejar que Él sea quien mande en nuestra vida. ¿Ok? ¿Estamos claros ahí? Si hay alguna pregunta, comentario, pues pueden escribir chat, pueden interrumpirme. Pero eso es preparar el camino al Señor. Entonces les dijo Juan el Bautista, enderecen el camino, le está diciendo, déjense gobernar, ya arrepiéntanse, ya ríndanse al Señor porque el Señor viene pronto. Ahora esto me dice que mucha gente que se va a ir en el rapto, se andaban caminando con esa arca en sus hombros. Y qué rico, ¿verdad? Qué rico caminar con el arca del Señor. Un día me puse a meditar cuántos errores había cometido en la vida. Aquí no consulté a Dios. De aquí ya sabía que estaba mal yo. Y todos mis errores, ustedes, porque yo anduve en mi soberanía. Si le decimos al Señor que Él ande que Él ponga su soberanía en nosotros, nos vamos a ahorrar un montón de dolor. El mundo nos enseña que nadie nos tiene que mandar, que nos tenemos que rebelar, etcétera, etcétera. Pero tal vez, obviamente, con dictaduras, con cuestiones que son contrarias a la palabra del Señor. Pero lo más rico es que Dios nos mande a ustedes, que Dios nos gobierne. Ahora le dijo el ejercicio, póngase a pensar cuántos errores ha cometido y evalúe en cuánto de eso tomó el tiempo para orar y preguntar al Señor si era su voluntad. Y seguro la respuesta va a ser similar a la mía. Entonces, enderezar significa gobernar, ¿verdad? Vamos a ver otro versículo. Vamos a Marcos 11. Marcos 11, versículo 2. Preparad el camino. Bueno, vamos a ver este versículo del 2 al 7. Bueno. Y les dijo, vayan a la aldea que está enfrente de ustedes, y luego que entren en ella, hallarán un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desátenlo y traigan. Y si alguno les dijera, ¿por qué hacen eso? Decir que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Miren, aquí dice, el Señor lo necesita y lo va a devolver. Es una lección para nosotros cuando prestamos cosas y no las devolvemos. Especialmente los libros. Y unos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Y trajeron el pollino y echaron sobre él sus manos y se sentó sobre él. Miren, ¿dónde estaba el pollino? Dice, el pollino estaba en el versículo 4, en el camino, en el recodo del camino. El recodo es como la bifurcación donde un camino se divide, ¿va? Donde el camino se dividía. Ahí estaba el pollino, en el camino. Ahora los asnos, ¿de qué son figura los asnos? ¿Alguna vez ha visto algún asno? Pues los asnos son figura de nuestra necedad. ¿Ok? Entonces aquí está el asno y estaba cerca del camino. ¿Alguna vez usted se ha hartado de su necedad? ¿Por qué siempre lo mismo? ¿Por qué otra vez? Miren, esa necedad tiene un propósito. Y esa necedad es que el Señor camine sobre ella. Que el Señor se monte sobre esa necedad
y con esa necedad le preparamos el camino al Señor. ¿Cómo se lo preparamos, Señor? Te rindo mi necedad, pero es que yo soy necio, Señor. Es que mira, aquí todos somos necios. Nos encanta decir al vecino, es que qué necio ese hombre, pero en realidad todos tenemos esa necedad. Pero esa necedad tiene un propósito, que el Señor monte sobre ella. Y entonces dijo que Jesús echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. ¿Ok? Jesús se sentó sobre nuestra necedad. Y nuestra necedad se va a volver un vehículo para que el Señor pueda caminar. Se le va a preparar un camino al Señor. El Señor va a poder avanzar cuando le rindamos nuestra necedad. Ahora miren este versículo 8. Dice, muchos, ¿quién quiere leer el versículo 8? ¿Algún hermano lector? ¿Me oigo? Sí, sí, ¿Sí me oigo? sí, escuchamos. Ok, dice, ¿el 8 solamente? Solo el 8, sí. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Ok, entonces Jesús iba pasando sobre el asno, sobre el pollino, y abajo del pollino le estaban echando mantos, dice, por el camino, le estaban preparando el camino. Ahora la palabra mantos ahí está hablando de vestiduras, de ropa. Entonces, dice, muchos tendían su ropa, tendían sus vestiduras. ¿Cómo fue eso? No sé. Pues estaban echando su ropa, sus vestiduras por el camino para que el Señor caminara. Le estaban preparando el camino con sus vestiduras. Ahora, ¿quién sabe qué significan las vestiduras? Que Las nos obras putas. son nuestras obras. Entonces le estaban diciendo al Señor, Señor, para prepararte el camino, yo me quito mis deseos. Señor, no es lo que yo quiero, no es lo que yo anhelo, yo me quito mis obras. Señor, si esto a ti te gusta, pues lo hago, y si no, pues no lo hago. Señor, si tú quieres que haga esto, lo otro. Cada vez que nos quitamos nuestras vestiduras, nuestras obras, se las ponemos a Él como alfombra. Entonces Él puede seguir caminando, le preparamos el camino. Esa es la alfombra que le preparamos al Señor. A los reyes les encanta caminar, verán los famosos, una alfombra roja, es símbolo de estatus. Pues el Señor lo que está pidiendo es que él como rey pueda caminar sobre nuestras obras, sobre nuestras decisiones. Miren, no tenemos idea de cuán valioso es para el Señor cuando le decimos, Señor, si a ti no te agrada, yo te lo rindo. Señor, si a ti esto no te gusta, Señor, si esto de verdad no te agrada, entonces que sea tu voluntad. Miren, cada vez que les decimos eso al Señor, estamos haciendo progreso espiritual, porque entonces le ponemos un ladrillo más, un pedazo más de alfombra para que el Señor pueda dar un paso adentro de nuestro corazón. Ahorita lo vamos a conectar con más versículos, pero dense cuenta, el rendir nuestra voluntad le está abriendo camino para que el Señor entre adentro. Cada vez que ustedes vean a alguien con estatura espiritual, esa persona tuvo que haber pagado un precio por eso, tuvo que haber rendido sus deseos, su voluntad, etc. Jesús camina sobre las obras que nosotros le rendimos a Él, sobre los deseos que nosotros le rendimos. Vean cuál trascendental es lo que estamos hablando. A veces pensamos que el Señor no nos escuchó con cosas tan pequeñas, pero el Señor camina. Una vez yo no olvido, eso se me viene a la mente, me recuerdo un tiempo que no tenía ni para el pasaje de la camioneta, así como se los digo, no tenía para nada. Y de qué ratos quería un Tortex y creen que me lo podía comprar, siempre andaba en cero. En eso, que al fin no sé qué, cómo lo logré y me compré un Tortex. Miren, lo compré, lo pagué en la tienda, lo abrí, me di la vuelta. Cuando vi en el piso, había una persona borracha, pues, ebria, y estaba despertando. Miren, abriéndolo, y el Señor me dijo, dáselo. Ah, miren usted, yo me puse a llorar, pero de la cólera. Y se lo di. Y entonces pues se lo di, Señor, tú sabes que estaba esperando por el sector como 2 meses.
y empecé a llorar, cayó la presencia. Y miren, salió un cántico nuevo y una gratitud. Dije, Señor, o sea, un quetzal me costó recibir esta cuestión eterna. Se me viene esa historia porque seguro esa decisión tan pequeña le abrió un nuevo camino para que el Señor avanzara en mi corazón. Ahora todos tenemos eso desde que vamos en el tráfico y nos aguantamos de no ir peleando o con el cónyuge o cosas que tal vez no son malas, pero le estamos preguntando al Señor si tú lo quieres o no. Cada vez que lo rendimos o cada vez que al revés, ¿verdad? Cada vez que yo sé que hay algo bueno que tengo que hacer, pero no lo quiero hacer, pero me esfuerzo y el Espíritu me redargüe y digo, Señor, está bien. Cada vez que hacemos eso, le ponemos una alfombra para que el Rey camine. Qué precioso, ¿verdad? Miren, Lucas 5:36. Vamos a leer Lucas 5:36. ¿Quién nos ayuda por aquí? Vas a leer tú, Malú, y que se abre tu micrófono. Ok. Dame Lucas 35, dijiste, ¿va? Lucas 5:36. 5:36. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Amén. Entonces, cuando está diciendo un vestido nuevo y vestido viejo, es la misma palabra que está hablando en el Evangelio en Marcos 11 de los mantos que le ponían al Señor. Entonces le está diciendo, no vamos a poner esas obras de justicia con los viejos deseos que nosotros tenemos. Recordemos que vestidura significa obras, ¿verdad? Ya sean buenas o obras malas, porque también vestiduras de violencia, de iniquidad, dice los salmos. Entonces está diciendo, no mezclemos esas obras, o tenemos las obras buenas o las malas. Y bueno, qué tremendo cuando al Señor ya conocemos la palabra y empezamos a hacer esas decisiones, pero andamos también con un pie en el mundo y tenemos decisiones malas, etcétera, etcétera. Pues por eso no, ahí sobre esas cosas el Señor no puede caminar. Ahí se encuentra él un freno, porque no puede poner sus pies sobre las decisiones y las elecciones malas que nosotros estamos haciendo. El Señor viene y dice, oh, vamos a poner todo nuevo, no vamos a chapucear. Ahora, qué triste que en nuestros países latinos, el chapuceo, ¿verdad? No sé si es un término colombiano también, pero aquí en Guate el chapuceo, ¿verdad? Esa palabra pues se refiere a que hacemos las cosas a medias. Medio lo arreglamos ahí, medio pintamos, medio hacemos, chapuceamos. Y entonces ahí pues ahí chambonaba. Pues el Señor nos enseña en su palabra que las cosas tienen que ser con excelencia. Y las cosas con excelencia, las primeras cosas con excelencia que tenemos que hacer son nuestras elecciones. El hacer elecciones firmes por el Señor. Si andamos con elecciones buenas y elecciones pues, que no son tan buenas, el Señor no puede avanzar y no puede conquistar más terreno en nosotros. Y vamos a ver otro versículo para que veamos ese principio. Vamos a Efesios 4. Efesios 4, 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense. Hay unas versiones que dicen desvístanse del viejo hombre, que está viciado conforme a deseos engañosos, y renuévese en el espíritu de su mente. ¿Y qué dice aquí? Vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, ¿qué dice? Quítense las ropas viejas y pónganse, vístanse esas ropas nuevas. Porque cuando nos vestimos de esas ropas nuevas, de la palabra, de su luz, de las elecciones, vamos a poder decirle al Señor, Señor, mira esto que he elegido por ti. Mira esto que he formado.
Mira esto, Señor, que todo lo que he decidido en secreto, lo que he sufrido, las batallas que yo he tenido, el deleite que he encontrado en tu presencia. Cuando sea tiempo que el Señor tenga que pasar, nos vamos a poder quitar esas vestiduras limpias y le vamos a decir, Señor, camina sobre este lugar. Señor, quiero que avances un poco más en mi corazón. Aquí está todo lo que yo he hecho, todo lo que yo me he vestido de luz. Miren, ahorita lo estamos hablando para que Dios conquiste más en nuestro corazón. Pero en el momento que venga, que sea su segunda venida, el Señor va a poder caminar hacia nosotros, por así decirlo, ¿verdad? Hablando en parábolas, en figuras, el Señor va a poder caminar hacia nosotros porque le estuvimos preparando un camino. Espero que estén viendo el principio, ¿verdad? Entonces hagamos un repaso. Primero en Juan 1:23 decía que enderezar significaba gobierno. Entonces el Señor quiere que nos dejemos gobernar para abrirle un camino, para enderezar las sendas. Y luego estamos viendo que le dieron el asno, que es la necedad, pero le colocaban esas vestiduras de justicia para que él pudiera caminar sobre ellas. El Señor va a acercarse a nosotros en la medida que nosotros también tengamos esa justicia, ¿verdad? Qué bonitas esas parábolas, ¿verdad? De la oveja perdida, pues el Señor la busca, pero el hijo pródigo ya no lo salen a buscar. El padre dice, tú ya sabes el camino, ya sabes dónde vivo, aquí puedes venir cuando quieras. Y el hijo pródigo ya somos nosotros, ¿verdad? Bueno, no es que andamos perdidos, pero en algún momento si nos perdemos, no es que el Señor nos va a ir a buscar como ovejitas, sino que ya conocemos el camino. Pues el Señor también va a caminar a nosotros con esas vestiduras de verdad que le preparemos a Él. Aquí tenemos otro de cómo preparar el camino. Vamos a Mateo 13. Mateo 13:19. ¿Quién quiere leer Mateo 13:19? Yo. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Ok, ¿no han leído alguna vez ese versículo decir al Señor, Señor, pero qué mala onda, porque si la gente no entendió, ¿por qué se lo roban? Yo sí lo pensé, pero mala onda, porque si alguien no sabía, si alguien no tuvo quien le explicara. Bueno, lo pensé por un buen tiempo usted. Pero ayer estudiando la palabra junto, que dice junto al camino, está fuera del camino, no le está preparando el camino. Ayer estudiando la palabra junto, ¿saben qué significa? Significa aproximarse. Lo que pasó fue que el Señor vino, tiró una palabra para que alguien la recibiera, pero cuando la recibiera, la tarea de esa persona era aproximarse al Señor, al camino, decir, Señor, no entiendo, no entiendo, tengo que ir a orar, tengo que preguntar, tengo que hacer. Señor, si yo no entiendo, tengo que hacer algo con esta palabra, tengo que buscar. Se tenía que aproximar al Señor para entender la palabra. Y como no lo hizo, entonces vino el malo y se la arrebató. Y el Señor aquí lo puso a prueba. ¿Qué vas a hacer con la palabra que te estoy dando que no entiendes? ¿La vas a dejar por un lado? Ya, pues, ¿qué podemos hacer? Que estudian los teólogos. O vamos a ir a la oración, a preguntar, a buscar, a escudriñar, a estudiar. Por eso la palabra es aproximarse. El Señor nos tira palabras, semillas, junto al camino, para que nosotros las recojamos y nos volvamos a aproximar al camino. Es decir, Señor, ya entendí. Tenía que esforzarme, tenía que buscar, tenía que crecer. ¿Cuántas veces hemos recibido palabras que no entendemos? Y en un momento de oración o más adelante en una experiencia decimos, ya entendí este principio, ya entendí por qué decían esto, ya entendí por qué nos enseñaron este principio, ya entendí por qué la Biblia habla de estas cosas. Entonces nos aproximamos. Pero si no nos aproximamos y nos quedamos sentados junto al camino, como la parábola de los ciegos, de la historia de los ciegos,
que estaban junto al camino, era porque en realidad no se querían aproximar. Qué tremendo esto. Ustedes miren que uno delante del Señor, uno no va a tener excusa de nada. Uno no va a decir, Señor, no entendí. El Señor nos va a decir, tenías que aproximarte. Entonces, cuando el Señor nos tira esa palabra junto al camino y empezamos a estudiar y nos metemos al camino y empezamos a preguntarle y amamos la palabra, le preparamos un lugar al Señor para que Él pueda caminar también. Esos son los que se meten al camino, ¿verdad? Para que nosotros podamos andar en el camino, pero para que el Señor también pueda caminar adentro de nosotros. Y como le prometieron a Josué, todo lo que pise la planta de tus pies, lo que pise el Señor, todo lo que pise el Señor adentro de nosotros, va a ser conquistado para Él. Miren, espero estar haciendo sentido con lo que estamos estudiando. ¿Alguien se recuerda qué significaba caminar? Eso lo vimos hace como 3 semanas. ¿Se recuerda alguien que eran 2 cosas? Como dar golpes, una de esas. Dar huella golpeando. Zapatear. No, eran 2. No sé si se recuerdan que dijimos que eran 2 cosas. Lo vamos a dibujar aquí. Bueno, no tengo aquí para dibujar. Pero caminar significaba 2 cosas. Significaba morir y significaba prosperar. El que está caminando con Dios está muriendo a su carne. Cada vez que usted tenga una batalla y diga, Señor, está bien, me rindo, no lo hago, o si lo hago, pues es algo bueno. Ahí usted dio un paso con el Señor. Y también significa prosperar, porque en la medida que caminamos con Dios, nuestra alma prospera, se llena de riqueza, de sabiduría. Entonces, el que no está muriendo a su carne simplemente no está caminando con Dios. Así de sencillo, ahí no hay quite de nada. Pero cuando morimos, entonces avanzamos. Y recuérdense que Isaías dice, hay unos que caminan, otros que corren y otros que vuelan en el atrio, lugar santo y lugar santísimo, ¿verdad? Ya el momento en que estamos volando en el espíritu, ya estamos en los ámbitos del Padre, ya más bien Él nos agarra y nos lleva a la velocidad que no podríamos ir nunca. Entonces, morir, por eso estamos hablando del caminar, ¿verdad? Caminar, perdón, significa morir y significa prosperar. Bueno, solo hagamos un pizarroncito aquí. Miren ustedes, ¿por qué aquí no me sale hacer pizarrones? Solo vamos a hacer el pizarrón white. Vamos a buscar una página en blanco en el internet. Bueno, lo vamos a hacer en Word. Solo vamos a hacer nuestro mapita conceptual. Para que no se nos olvide. Morir es, perdón, caminar. Es morir y prosperar. ¿Ok? Y entonces vimos para preparar el camino, pues debemos dejar el gobierno, rendir nuestras obras y decisiones. Y la otra, aproximarnos, ¿verdad? Buscar al Señor, aproximarnos. ¿Ok? Bueno, esta es la importante del día. Morir y prosperar. ¿Está bien? ¿Alguna duda, comentario? Vamos terminando con nuestro sándwich de la semana. Yo estoy un comentario. Tremendo lo que nos estás enseñando. Fíjate que yo siempre me había preguntado en Génesis 3:24, siempre ahí habla de cómo el Señor puso querubines y una espada flameando que se revolvía para guardar el camino hacia el árbol de la vida. Y ahorita que estás enseñando eso, o sea, es clarísimo que esa espada es la palabra del Señor. Entonces, esos querubines, ¿qué es lo que hacen? Verificar la palabra del Señor. Que nadie entre si no trae la palabra. Entonces, una forma de poder entrar ahí es con la palabra.
Y esa es la única forma de poder llegar de regreso, porque la palabra es enviada y nosotros vamos con esa palabra de regreso al Padre, que es el Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, básicamente, ahorita lo que me confirmas es que esa espada es una figura de la palabra, ¿verdad? Que puso la palabra como una barrera para que no llegara a nadie al Hijo, porque el hombre cambió la mentira por la verdad, y esa espada es la verdad de la palabra. Entonces se revuelve, es una espada flameando, ¿eh? Entonces impresionante, o sea, no sé si les hace sentido eso, pero yo creo que va a tener que profundizar ahí algo. Ahora imagínate verificando la palabra. ¿Cómo es que vamos a ser pesados, verdad? Y madre maldad lo que hace es pesar en falso. Como la pesa de la tienda, ¿va? Que le quitaron un par de onzas. Wow. Sí, Amén. wow. Gracias, Chespa.